Señores, viene la columna de Alfonso Leza en un año muy especial. Adelantamos algo nosotros, de atrevidos, o dando nuestra propia impresión. Solo titulares, él Sí. analiza. Exactamente, Después pero podemos comentar además... todos, pero tenemos un invitado importante también. Sí, sí, pero seguramente nos va a esperar algunos minutos. Pero un año que en lo político está presagiando un año de mucha actividad como va a ser seguramente el 2024. Un año en el cual el presidente de la República mantuvo un nivel de aceptación muy importante entre los uruguayos, en el cual también las encuestas señalan que el Frente Amplio ha sacado leve ventaja mirando a las elecciones del 2024, pero esas son cosas que todavía están por dirimirse seguramente dentro de algunos meses. Bueno, como decía Diego al principio, yo creo que este fue un año bastante atípico en lo político por la forma en que se mezclaron los temas políticos con los temas judiciales. Se anudaron, diría yo, a niveles desconocidos. De alguna manera siempre hubo temas políticos vinculados a lo judicial o al revés, pero creo que ahora se anudaron de una forma desconocida, con un protagonismo tan grande de los fiscales, como tampoco se había visto nunca, que por momentos le dio más visibilidad a los fiscales que a algunos políticos. Sí. En algunos momentos eran más protagonistas los fiscales que los políticos. O sea, se convirtieron, sí, probablemente y seguramente sin proponérselo, en actores políticos. Y hoy varios fiscales están varios no, algunos están en la arena política. Sí, hay dos que ya se están lanzando, ¿no? Sí. Subía y Fossati. No, bueno, ¿no? tres. Tres. Y Díaz con intención con de. intención de, Sí. eventualmente. En fin, son cosas bueno, este protagonismo tan fuerte de los fiscales hay que analizar si le hace bien al conjunto del sistema judicial. Que le dio el Código de Proceso Penal, ¿no? Justamente ese perfil Cierto, alto, ¿no? O sea, cierto. porque son aparte parte de la investigación ahora. Y las filtraciones, las famosas filtraciones permanentes, y hay que decirlo, en general, las filtraciones eran las que perjudicaban al oficialismo, marcaron el ritmo de la agenda política como pocas veces. En términos políticos, para todos fue un año un sub y baja, ¿no? Ese juego del sub y baja. El oficialismo logró algunos avances importantes dentro de lo que es su agenda y sus objetivos. Encaminar la reforma de la seguridad social, la puesta en marcha de la reforma educativa, la disminución de la mayoría de los delitos, aunque algunos no ha podido. Lamentablemente ha aumentado la violencia doméstica. Y la realización de obras diversas, también lo del puerto. Sin embargo, quedó acosado por algunos temas bastante inesperados. Primero, los ecos todavía este año del famoso caso Astesiano, y después la aparición del caso Marcet. Y el pasaporte que se le entregó a este narcotraficante de parte de Uruguay, desatando una polémica que, por supuesto, el frente de la oposición, como era esperable, aprovechó para tratar de apuntalar su política de desgaste del gobierno. Un caso Astesiano, volviendo al anterior, pero que todavía ha tenido sus repiques, poco explicable cómo sucedió eso en el propio Casa de Gobierno, que terminó con la fiscal Gabriela Fossati fuera del caso y con protagonistas cuyo papel nunca se terminó de aclarar, como protagonistas pueden ser laterales, como fue el de Gustavo Leal, desaparecido de escena luego de su entrevista con el padre de Astesiano y que generó una investigación judicial que después se dejó sin efecto. Y cuando los ecos de este caso Astesiano se apagaban, apareció inesperadamente el caso Marcet, con un costo político muy grande para el gobierno, que provocó renuncias de ministros y repercusiones, y de otros jerarcas y también de policías, y repercusiones que llegan hasta hoy. Los dos casos, lógicamente, fueron aprovechados por el Frente Amplio. La forma que lo aprovechó pueden cuestionarla del oficialismo o aprobarla desde el Frente, que insistió en una estrategia muy clara de desgaste sobre el gobierno, que creo que básicamente está dirigida a tratar de desgastar la imagen del presidente, dada el apoyo que mantiene, tú lo decías, Jorge, a pesar de todos estos temas. En el verano, del primer verano, el caso Marcet tuvo una leve baja y después un repunte. Según la última encuesta de opción, mantiene el nivel de apoyo, bajó un poco el de desaprobación, subió un poco el de desaprobación, pero mantiene un saldo positivo. Entonces hay allí una estrategia que me parece
que por sobre todas las cosas, apuntando al gobierno, busca socavar la popularidad del presidente. Habrá que ver, en términos electorales, si esta estrategia le resulta positiva al frente o la insistencia en esa estrategia le juega en su contra. Y como si fuera poco en este panorama complejo que se abrió para el gobierno, estalló el caso del senador Gustavo Penades. Por un tema muy feo, un tema muy rechazable, que ha rechazado la sociedad, que tiene que ver el abuso o la violación de menores, el pago a menores para tener relaciones con ellos, que no era cualquiera, era un senador clave en la lista 71. Claro, no es un tema político, obviamente, pero en este marco se mezcló. En todo este marco también el gobierno tuvo ayer un respiro, podemos hablar enseguida con uno de los protagonistas, cuando la Fiscalía archivó por segunda vez las denuncias de los senadores Charles Carrera y Mario Vergara del Frente Amplio sobre presuntos delitos en las concesiones del puerto. Por segunda vez y definitiva. Esto fue para el gobierno algo positivo. El martes hay sesión del Senado. Es muy probable que el senador, el ahora senador de vuelta Heber, haga uso de la palabra. Él dijo que iba con batería pesada, que volvía con batería pesada al Tiene Parlamento. cuentas para cobrar, dijo. Vamos a hablar con él sobre eso, ¿no? Como contrapartida, cabe recordar, entre otras cosas, existen denuncias pendientes contra miembros del Frente, contra el propio Charles Carrera y contra la diputada y viuda del exministro Bonomi, Susana Pereira, por denuncias de presunto uso indebido, abuso de funciones, sobre todo lo que tiene que ver con el hospital militar y el hecho aquel de la internación de dos ex miembros del MPP que después hicieron denuncias muy fuertes sobre el tema. A eso debes agregar lo de Olmos también, que se agregó en estos días. Sí. Es un hecho también distinto, ¿no? Sí, bueno, lo mencionás, ya que lo mencionás, el Observador sacó, creo que fue el Observador, hizo una lista bastante extensa de personas de los tres principales partidos, Frente Amplio, Colorados y Blancos, con denuncias de acoso sexual. Forma parte de este tema de violencia de género que uno se pregunta si aumentó tanto o es que las mujeres se animan cada vez a denunciar más. Claro. Eso es una pregunta. Estos hechos, de todas maneras, para no abundar, porque habría más para decir, constituyen el condimento para el clima previo del año electoral. Un condimento picante y en algún sentido preocupante. Una elección que va a ser particular, además, porque va a exhibir una fuerte renovación entre los precandidatos presidenciales. Claro. Y todos los precandidatos o precandidatas de todos los partidos van a jugar fuerte porque se juegan su propio futuro. Es decir, ellos y los que lo apoyan. Empezando por las internas de junio, no solo se da un desafío para cada uno de los sectores, sino para estos candidatos en particular. Y reitero, para todos los que apoyan. Esto es un reto compartido por el Frente y por el actual oficialismo. Será administrar las diferencias de manera razonable, en la interna me refiero, para que no dejen huellas profundas que después lo perjudiquen cuando todos se van a necesitar para votar juntos en octubre. No dinamitar puentes. No dinamitar puentes entre ellos. Y a eso se va a agregar, para ir redondeando, la complejidad que va a significar el cruce del plebiscito por la reforma de la seguridad social junto con las elecciones. En la coalición de multicolor, en este sentido, va a pasar por dos filtros. Cada partido tendrá su interna como todos en junio, pero la verdadera interna adentro de la coalición va a ser en el mes de octubre, cuando haya elecciones y cada partido va a demostrar cuál es su poderío y de ahí saldrá la fórmula presidencial de la coalición multicolor, en tanto se mantenga su actual estructura, que todo indica que sí, que así va a ser. Tuvo una presencia mucho más larga de lo que se esperaba e incluso los desafíos reiterados y a veces duros del general Manini Río, el senador, no parece hasta ahora poner en duda esa continuidad, él mismo lo ha dicho. Al actual oficialismo le espera otro desafío particular, no al que parece más
sencillo, pero en el que ha recaído más de una vez. No reiterar errores que más allá de cualquier interpretación lo enredaron de manera llamativa, en algunos casos en particular, el famoso caso de los WhatsApp de Marcet. Es decir, yo creo que muchas veces el oficialismo cometió errores que lo llevaron a pagar costos que eran innecesarios. Vale recordar, este también fue el año del medio siglo del golpe de Estado, y en ese sentido fueron los más veteranos. Sanguinetti, Mujica, Lacalle, Herrera, los que más revalorizaron lo que es la democracia. Aquí en este programa contigo. Sí, y en otras ocasiones. Y es una actitud que a veces uno no ve de la misma manera en muchos jóvenes. El acto de esta semana, en la que estuvo nuestra compañera Maggie conduciendo junto con Emiliano Cotelo, fue organizado por las Juventudes Políticas y en ese sentido resultó un gesto muy importante en este clima complejo, ¿verdad? Pero sin embargo, entre el público no había muchos jóvenes. Era muy amplia mayoría de gente, yo diría mayor de 50. Gente que la vivió. Sí, gente que la vivió. Para ir terminando, vale recordar que el 2023 también fue el año del fallecimiento de Danilo Astori, un protagonista fundamental de las últimas décadas. Y como decía hoy Maggie también, y vos Jorge, ha transcurrido todo el año con el trasfondo de la situación en la Argentina, la situación política y la situación económica y la incertidumbre que se abre ahora. Va a ser un año muy movido, año electoral en el Uruguay, año de primer gobierno de Milei y con muchas cosas en el mundo. Información no va a faltar. Sin duda que no. Y aquí estaremos para darla. Pero Sí, por supuesto. aquí estaremos. A mí me queda una interrogante que es, Dígala. a esta altura del partido, pero en el año 2018, o sea, previo a las elecciones, nadie imaginaba que iban a irrumpir en la escena política dos actores que se convirtieron en protagonistas del 2019, que fueron Guido Maní Ríos y Juan Sartori. Les pregunto si ustedes creen que puede pasar algo similar en el 2024 o esa sorpresa quedó encapsulada en el 2019. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Hay que verlo, todavía falta. A pesar de que está muy próximo, todavía faltan hechos que pueden ocurrir de aquí al comienzo de la campaña electoral.